Hola gente, bienvenidos al otro video del capítulo 5. Tenemos que continuar esta vez con las propiedades asintóticas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Hasta el pasado estuvimos viendo lo que es la propiedad de consistencia, ¿sí? De hecho, derivamos que es la inconsistencia del estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando se violaba el supuesto de exogeneidad que habíamos establecido con un supuesto más débil, ¿no? Una nueva forma del supuesto de exogeneidad que simplemente pedía esperanza de o igual a cero, que no es demasiado pedir, como dijimos, no es nada raro. Lo que sí es más fuerte es pedirle que el error 1 se correlacione bivariadamente, o sea, de a pares con cada variable x, ¿sí? Esto es más débil que pedirle que la esperanza del error condicionada a todas las x sea igual a una constante, ¿sí? O igual a cero. Bueno, ahora tenemos que dejar atrás el tema de sesgos o de inconsistencias, sesgos asintóticos, y pasar a la parte de inferencia. Inferencia en muestras grandes, ¿sí? Bien. Básicamente lo que les dice acá recordemos que bajo los supuestos clásicos, los clásicos, que eran los de Gauss-Markov, puestos de normalidad del error, las distribuciones muestrales de los estimadores MCO son normales, ¿sí? O sea, el beta J o el beta 1 estimado de MCO es el muestreo repetido, tienen una distribución muestral normal, bajo los supuestos clásicos, que incluye el supuesto de normalidad del error. Bueno, por lo tanto, podemos derivar de esta manera, bajo esas condiciones, las distribuciones del estadístico T, como una T de student, y del estadístico F, como una F de Fisher, para realizar pruebas de hipótesis, ¿sí? El estadístico T para pruebas de significatividad individual, y el estadístico F lo usamos para pruebas de significatividad conjunta o como se dice, de restricciones de exclusión. Bien, hasta ahí lo que vimos en el capítulo 4 sería. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando ya no se cumple el supuesto de normalidad del error? Es decir, no estamos con el supuestos dentro del supuestos clásicos. Bueno, ahí lo que sucede básicamente, lo que afecta a la inferencia, lo único que afectaba a la inferencia de los supuestos era el supuesto de heterocedasticidad, o mejor dicho, homocedasticidad, que era violado con la heterocedasticidad, y no normalidad del error. Con esos dos supuestos, en el mundo clásico, hacíamos estas pruebas de hipótesis que se llaman exactas, ¿sí? Venga, acá les dice esta normalidad exacta. Bueno, inferencia exacta se dice cuando estamos en este mundo de los supuestos clásicos, ¿sí? A diferencia, esta inferencia exacta significa que bajo el supuesto de normalidad del error U, sabemos exactamente cómo se distribuye este estadístico T, ¿sí? Que básicamente era el estimador de MCO estandarizado, ¿sí? O el estadístico F, que se construía en base a la suma de residuos al cuadrado del modelo restringido y no restringido, o del coeficiente de determinación, el R cuadrado de modelo restringido y no restringido. Bueno, cuando esos estadísticos que construimos para testear hipótesis o para construir intervalos de confianza, que está basado en lo que es el estadístico T o la distribución T de Student, esos estadísticos sabemos que se distribuyen exactamente como T de Student y F de Fisher, ¿sí? Siempre que se cumple el supuesto de normalidad del error. Por eso es exacto, se cumple sí o sí, o sea, se cumple con igualdad, digamos. En cambio, cuando no se cumple el supuesto de normalidad, ¿sí? Le dice, este supuesto de normalidad de U implica que la distribución, bueno, esto es anecdótico, digamos, pero para recordar que la distribución de I condicionada por las X, o sea, manteniendo las X constantes o como constantes, también es normal, sí, obviamente, si el error es normal, la variable I condicionada a las X también es normal. ¿Por qué dice condicionada a las X? Porque puede ser que las X tengan distribuciones
no normales, muy asimétricas, y generen que la variable y tenga una distribución asimétrica, o sea, no normal. Pero una vez que condicionamos por las x, las dejamos constantes, lo único que varía es el error. Por lo tanto, y tendría la misma distribución que el error, ¿sí? Bueno, pero eso es solamente excluyendo las x. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando este supuesto de normalidad del error no se cumple? Bueno, acá básicamente les dice que muchas veces esto se cumple. Acá les habla Goodrich de, por ejemplo, ejemplos de una distribución asimétrica, ¿sí? Pero habla de variables con distribución asimétrica. Por ejemplo, estamos hablando de la variable I, como salarios, ahorros, ¿sí? No son normales, porque no son simétricas, ¿sí? Típicamente las distribuciones de salarios con la EPH, por ejemplo, es bien asimétrica hacia la derecha. El supuesto de normalidad, entonces, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Bullrich es un poco, no me gusta cómo lo plantea, porque él plantea que podemos deducir de una distribución de la variable i, digamos, de la variable i, que sea así, muy asimétrica, necesariamente el error va a ser no normal o asimétrico, pero por lo tanto no es normal. Bueno, ya vimos que eso no siempre es así, ¿sí? A veces son las variables x las que producen esa asimetría de i. Y cuando las eliminamos y solo vemos los residuos que quedan, ya son normales o simétricos o muy parecidos a la normalidad, por más que la variable i sea asimétrica. Por tanto, solamente mirar, recuerdo que eso pasaba con la variable de precios de autos que vimos en un video pasado. Bueno, o sea que solamente mirar la distribución de la variable i no es determinante o concluyente, no es evidencia concluyente si es asimétrica, para decir que los errores van a ser asimétricos, ¿sí? Bien, bien, ahora vamos a darle vamos a avanzar un poco más en el sentido de cuando no se cumple el supuesto de normalidad, que es, digamos que es algo que si lo que vimos de inferencia es válido, aun cuando el error no se distribuye normal en determinadas condiciones, es interesante porque quiere decir que nos podemos despreocupar, digamos, de la normalidad del error, de estar testeándolo, en el caso de que se cumplen estas condiciones, ¿sí? Entonces, acá les dice que el supuesto de normalidad no es necesario, ¿sí? Para concluir es que los estimadores MCO son MELI, solo es necesario para hacer inferencia. Bueno, esto es una aclaración de que los estimadores MCO siguen siendo MELI, ¿sí? Porque eso dependía de los supuestos de Gauss-Markov, no de los supuestos clásicos. Pero bueno, ahora veremos qué pasa cuando este supuesto de normalidad no se cumple. Cuando eso sucede, cuando no se cumple el supuesto de normalidad como plantea acá, se puede recaer en lo que se llaman estas propiedades asintóticas que veníamos viendo, que significa qué sucede cuando tenemos un tamaño muestral grande. De hecho, se llaman propiedades de muestra grande. O large number, ¿sí? Large sample theory en inglés. ¿Sí? Propiedades de muestras grandes se podría traducir. Bueno, el teorema detrás, así como la ley de los grandes números estaba detrás del teorema, de la propiedad de consistencia de los estimadores que vimos anteriormente, el teorema del límite central es también un teorema asintótico, de teoría asintótica, es el que está detrás de cómo se distribuyen los estimadores de MCO asintóticamente, es decir, cuando el tamaño muestral tiende a infinito, o sea, se agranda, digamos, el límite es a infinito, ¿no? Entonces, basados en el teorema del límite central, es posible mostrar que los estimadores MCO son asintóticamente normales. Bueno, ¿qué significa la normalidad asintótica de una variable? Entonces, si yo tengo una variable z es porque está estandarizada, ¿no? Cualquier variable x, cualquier variable y, o tomando el beta j estimado, que es el estimador MCO, que es una variable aleatoria en muestras repetidas, ¿no? Cualquier variable que yo le tomo un promedio, ¿sí? Un promedio,
esa variable, ese promedio estandarizado, ese promedio como variable estandarizada, tiende a lo que es omega z, que sería la distribución acumulada de una normal, ¿sí? De una normal estándar, cuando n tiende a infinito. También se puede poner que esto es la probabilidad acumulada, es aproximadamente, o sea, a veces se pone tiende asintóticamente o aproximadamente normal, ¿sí? Normal estándar, donde z es una variable, es la normal estándar. Bueno, esto para cualquier variable. La normalidad asintótica implica esto, ¿no? Que esto tiende, una variable determinada, su probabilidad acumulada tiende a la probabilidad acumulada de una normal estándar cuando n tiende a infinito. Y se simboliza con este signito de aproximadamente o asintóticamente. También suele ir con una A adelante, o una flechita con una A de asintótico. Bueno, básicamente el teorema del límite central establece que el promedio estandarizado de cualquier variable, ¿sí? Cualquier variable, es decir, no importa cómo se distribuya esta variable, normal, no normal, simétrica, asimétrica, no importa. Si ese promedio, que podría ser la media de la variable i, supongamos que la variable i toma cualquier valor y se distribuye de cualquier manera, su media, la media de i, si la estandarizamos por la verdadera media de i, mu sub i, y la dividimos por el desvío estándar, ¿sí? Es decir, la raíz cuadrada de la varianza, la raíz cuadrada de la varianza que sería sigma, la varianza de i, pero dividida obviamente raíz de n, porque esta es la varianza de la media de i, ¿no? Entonces, esta estandarización del promedio de i se distribuye asintóticamente, acá tienen, ¿no? Virgulilla y arriba el signo A, la letra A es de asintótico, normal estándar, normal 0,1, ¿está? O sea, básicamente, yo tengo cualquier variable con media mu y varianza sigma cuadrado, su media, como estimador, digamos, de su media muestral, digamos, como estimador de su media poblacional, yo lo estandarizo, como venimos haciendo siempre, la variable que es la media muestral menos su media por insesgamiento, la media de la media muestral es la media poblacional, por propiedad de insesgamiento de la media muestral. Y esta es la formulita de la varianza, del error estándar del estimador media muestral. Bueno, este z se distribuye normal estándar. Cuando n se aumenta, cada vez tiende más a la normal, por más que no sea normal. Obviamente, si la variable i ya es normal, sus medias en muestras repetidas ya vimos que son normales, sin importar el tamaño muestral. Ahí se cumplía el supuesto, digamos, es lo mismo que decir que se cumple la normalidad de i o la normalidad del error. El tema es cuando no se cumple, ahí sí es relevante esta aproximación asintótica. Bueno, para ilustrar esto tienen justamente el código del script que continúa de lo que vimos de consistencia, ¿no? Habíamos visto el tema este de consistencia, inconsistencia por omisión de variables. Lo que sigue es la normalidad asintótica. Teorema del límite central. Acá les dice, el promedio estandarizado de una variable aleatoria, que en este caso va a ser la media muestral, tiende a distribuirse normal cero estándar, normal estándar, con media 0 y varianza 1, a medida que n aumenta. Bueno, eso vamos a hacer. Vamos a hacer 3 casos con tamaños muestrales crecientes. Tamaño muestral 10, tamaño muestral 500, tamaño muestral 1000. Vamos a crear estos objetos z.10 y z.500 para guardar las medias muestrales estandarizadas, ¿sí? La generación del bucle. O sea, vamos a hacer un bucle que fíjense que contiene adentro la generación de un error que no es normal, lo creo con una uniforme. Si bien es simétrico, no es normal, o sea que esto no tiene por qué, se viola el supuesto de normalidad del error, ¿sí? Si u es normal, no es normal, la variable i tampoco es normal. La variable i no es normal. Entonces, vamos a generar muestras de tamaño 10, tamaño 500 y tamaño 1000 de la variable i. Y le vamos a tomar sus medias muestrales. Y luego vamos a hacer sus respectivos desvíos estándar
o errores estándar porque usamos la varianza estimada, ¿sí? No la conocida, la varianza estimada, que la estimamos con la muestra, y luego estandarizamos, ¿sí? Menos, ven la media de I sobre su error estándar estimado. ¿Está? Entonces, esto se debería distribuir asintóticamente normal. Vamos a ver cómo converge si con muestras chicas estoy más lejos de la normal que con muestras más grandes. Esa es la idea. Se supone que con muestras más grandes me voy a aproximar mejor a la normalidad. Es posible que con un error uniforme, aunque no es normal, por lo menos sigue siendo simétrico, sea más fácil converger a la normalidad que con un error que sea muy asimétrico, ¿no? Que eso lo van a hacer de tarea. Bueno, si yo corro todo esto, el bucle, puedo luego graficando, en primer lugar grafico lo que sería la distribución normal estándar verdadera, ¿no? Ven que hago una secuencia entre menos 4 y 4, que es el rango de una normal estándar, ¿sí? Entre esos mínimo y máximo, y le hago un dNorm de la densidad normal entre esos dos valores, ¿sí? En ese mismo rango. Es decir, que grafico la normal estándar, la densidad normal estándar. Ahí está. Esta es la densidad normal estándar y le voy a graficar a ver lo que me salieron, las densidades que me salieron, las densidades suavizadas, el histograma suavizado sería esto. Primero, de las 1000 muestras que generé, de las 1000 medias muestrales estandarizadas que generé con tamaño muestral 10. ¿Sí? Eso le pongo el color azul. Ven que con tamaño muestral 10, si bien me queda algo bastante simétrico en la distribución muestral de las medias estandarizadas y algo más o menos ya parecido a la normal estándar, tengo un error sobre todo en el centro. Es decir, la parte que está centrada alrededor de 0 le falta densidad y la densidad aparece en las colas. ¿Sí? Eso no es bueno porque si yo quiero hacer eso, acuérdense que 2, por ejemplo, menos 2 y 2 suele ser un límite para un intervalo de confianza o un test de hipótesis, ¿no? Entonces, si en estas zonas yo tengo problemas al aproximar la normalidad, estos problemas se van a trasladar al error de cobertura de un intervalo o al error a la potencia de un test, o mejor dicho, no a la potencia, sino al error de tipo 1 y al nivel de confianza de un test, ¿sí? Que sea válido. Acuérdense que los test y los intervalos de confianza suponen que o la distribución es t-student porque el error es normal, o bueno, la distribución es normal porque me baso en el teorema del límite central, que es esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, ya cuando le agrando la muestra a 500, ahí ven que cómo converge la línea roja, ya muy parecida a la normal. Ven que no hay errores sistemáticos en las colas, acá en el medio, ¿sí? Está bastante bien. Y si ya le agrego una muestra de tamaño 1000, también ya la densidad sube y no hay sobre todo errores sistemáticos no hay en las colas. Para mejorar esto pueden hacer más iteraciones, ¿no? Iteraciones 3000, 4000 pueden probar eso para hacer mejor la aproximación, ¿no? Bien, luego tiene acá una tarea que yo les voy a pedir que la modifiquen. ¿Por qué? Porque ahora estaba pensando que acá la idea la distribución, hacer lo mismo que esto, pero cambiar solamente esta partecita. Bueno, acá ya le estoy dando la ayuda de cómo hacer, pero bueno. Es cambiar esto, o sea, en vez de que sea uniforme, que tenga otra distribución. Yo la pensé con valores más claros. Si lo generan así como está acá, yo les puse acá, replicar el análisis anterior, pero con la variable i distribuyéndose como una f de Fisher con 20 grados de libertad y 100 grados de libertad en el numerador y denominador, ¿sí? Y acá les di la ayuda. Usar, por ejemplo, acá les digo cómo hacer en vez de, para generar U10 sería, bueno, acá le llamo B10, sería una RF que es la Random Fisher, ¿sí? Tamaño 10, con grados de libertad 20 y 100. Esto genera una variables positivas desde 0 en adelante.
con bastante asimétrica, digamos, con asimetría de la distribución. Le restan otra distribución igual. Esto generaría el espejo negativo de esta distribución, ¿sí? Entonces, van a tener una distribución que va a partir de 0 y va a ir decreciendo para valores positivos, son los valores de esta parte. Y luego van a tener su espejo, que es desde 0 para la izquierda, que va a partir con muchos valores cercanos a 0 y va a ir decreciendo hacia valores negativos más negativos, digamos, ¿sí? Entonces van a tener, pero en definitiva, ¿qué pasa? Van a tener algo simétrico distinto a la normal porque va a ser más puntiaguda, y va a tener más densidad acá en las colas, menos densidad en el centro. O sea, no va a ser normal, pero no le va a generar mucha más complicación que la uniforme. A eso voy. Así que no es tan bueno para buscar algo que viole la normalidad sintótica, ¿no? Con una muestra chica y que después con muestras grandes mejore la aproximación. Entonces, cambien eso, háganlo si quieren con esta forma, pero yo les sugiero que hagan esta tarea, pero usando esta forma funcional que está acá en esto que vamos a ver acá a continuación. Que lo que plantea es un error log normal, un error log normal. Que ahora vamos a ver, bueno, no lo voy a explicar ahora porque vamos a ver esto ahora a continuación. Pero bueno, utilicen este DGP para generar el error, que acá va a estar hecho con un sample, ¿sí? Vamos a hacer distinto. Esta forma de construir el error lo usaron en estadística 2 para hacer distribuciones errores log normales, ¿sí? Generaban una población primero grande y de una distribución log normal centrada en 0 y luego de esa población sacaban muestras aleatorias con el comando sample de un determinado, en este caso de tamaño 20, ¿sí? Bueno, lo mismo, o sea, reemplazando este U con este sample de esta población, pueden hacerlo acá, ¿sí? Reemplazar este uniforme por ese sample y listo, generando la población antes del bucle y hacen esta tarea. Ahora vamos a explicar un poco mejor el mecanismo acá en esta parte del script. Bueno, lo que vamos a hacer ahí en el script básicamente es probar la normalidad sintótica de los estimadores MCO, ¿sí? Que es lo que les plantea acá en la diapositiva, normalidad sintótica de MCO. Bajo los supuestos de Gauss-Markov les dice que fíjense que esto es un componente de la estandarización del beta J MCO. ¿Cómo se estandarización? Mi variable acá es el estimador MCO, beta J estimado. Le resto su media, que por insesgamiento y también por consistencia es beta J, ¿sí? En muestras grandes sería beta J por consistencia la media de esto también. Y lo divido por el error estándar. Pero bueno, por ahora no lo divide por el error estándar, sino que lo multiplica por raíz de n. Acuérdense, esta raíz de n viene de... Es similar a esto que tiene acá, ¿ven? La media también harían la media de i menos la media poblacional multiplicada esta raíz de n, ¿sí? Bueno, algo parecido, una raíz de n en el error estándar, del error estándar se puede trasladar al numerador. ¿Para qué rol cumple este raíz de n? Como acá. Acá el raíz está haciendo. Fíjense una cosa en esta fórmula que me faltó de las medias. A medida que yo aumento el tamaño muestral, ¿qué sucede con los valores de i? Los valores de i se van acercando por la propiedad de consistencia a mu de i. Y la distribución la distribución muestral del estimador media muestral va colapsando en este valor de mu sub i. Esto vimos en el video pasado. Colapsa, hasta que prácticamente cuando el tamaño muestral es muy grande, o sea, digamos, tiende a infinito, ya cualquier estimación de cualquier valor de I media muestral va a ser igual o prácticamente igual a mu sub i. Es decir, la distribución muestral colapsa sobre toda la masa, la densidad va a estar sobre mu sub i. Claro, entonces, ¿qué pasa? Esto se hace cero. Si esto tiende a ser igual a esto y no tiene ninguna distribución, esto ya no es normal, ¿se entiende? Si quitásemos el denominador de acá y solamente pusiésemos el numerador,
Esto cada vez se distribuye alrededor de mu sub i, pero cada vez más igual a mu sub i, cada vez menos variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que esto siga distribuyéndose normal a pesar de que colapse, de que este valor colapse sobre mu sub i? Lo dividimos por este valor de desvío estándar. ¿Por qué? Porque a medida que esto colapsa sobre mu sub i, esto se achica. Esta es la variabilidad justamente de la media muestral respecto de la media poblacional. Entonces, esto se hace chico. Entonces, si bien esto se achica con respecto a mu sub i, esta recta se achica, esto también se achica. Entonces, compensa la convergencia de la media muestral a la media poblacional. Se compensa por la convergencia de este desvío estándar, ¿sí?, hacia cero, porque esto se achica. Acuérdense que dijimos que la varianza del estimador disminuye o tiende a cero es una condición necesaria de consistencia. O sea, siempre se da. Lo mismo pasa acá. Si nosotros quitamos raíz de n acá, ¿sí?, este beta JMCO, a medida que n crezca, cada vez se va a ir colapsando su distribución muestral sobre beta J. Por lo tanto, no va a ser normal. No va a ser normal. Va a ser un punto que va a concentrar toda la densidad, la distribución muestral. O sea, no normal. Para compensar ese proceso, cuando n tiene infinito, se multiplica por raíz de n, que es la tasa de convergencia de este beta MCO al verdadero beta J. Entonces, si yo multiplico por la tasa de convergencia que aumenta, esto crece a una tasa a la misma velocidad que beta J beta J estimado tiende al beta J. Entonces, al multiplicar algo creciente por algo decreciente a la misma tasa, esto converge a una normal, ¿sí? No degenera o colapsa sobre beta J. ¿Se entiende? Es la parte intuitiva de por qué se multiplica por esto. Que es lo mismo que dividir por el desvío estándar, juega el mismo papel. Esto que está acá abajo, ¿ven? Acá es el mismo numerador, la misma resta, pero dividido por el error estándar. Tiende también a una normal, pero en este caso 0,1. En este caso no es 0,1. Es 0, la media 0, porque claro, este beta J tiene como menos beta J verdadero, beta J estimado menos beta J verdadero tiene media 0. ¿Sí? Pero la varianza no es 0, no es 1, perdón. Es la varianza, que es básicamente la formulita de varianza que vimos en el capítulo 3. ¿Sí? A cuadrado sobre A cuadrado J, donde A cuadrado J tiene esta formulita. ¿Ven? Esta formulita está acá, es equivalente a poner suma total de cuadrados de XJ multiplicado 1 menos el R cuadrado J. ¿Sí? O sea, la formulita de varianza es el denominador, digamos, de la fórmula de la varianza. ¿Sí? Pero que acá le agrego el límite probabilístico. Es decir, que esto, al aplicar el límite probabilístico, este valor, A cuadrado J, sería la expresión poblacional en la población de este término que está acá, que sería el denominador de la varianza de MCO. Y acá va sigma cuadrado, que es el sigma cuadrado también poblacional del error, ¿sí?, la varianza del error. Entonces, esta es la varianza del estimador MCO, varianza del error, sobre el término A cuadrado, pero a nivel poblacional. Esa es toda la diferencia. O sea, resumiendo, la varianza MCO es la misma asintótica, es la misma fórmula que usamos antes, pero aplicada en la población, que es lo mismo que decirle que le aplicamos el límite probabilístico, ¿sí? Entonces, la normalidad asintótica básicamente te dice eso, que bajo los supuestos de Gauss-Markov, el estimador beta MCO, de beta J de MCO, ¿sí?, tiende estandarizado, que sería esto que está acá abajo, estandarizado, con el error estándar, el mismo que lo calculamos siempre, que la formulita del error estándar que ya vimos, no cambia en nada, que dependía del supuesto de homocedasticidad, eso si se cumple no hay problema, si no se cumple tampoco hay problema. Mientras esté bien estimado, esto funciona. Esto es asintóticamente normal estándar. Entonces, listo, podemos seguir haciendo inferencia, construir intervalos de confianza, pero en vez de la t-student, usamos la normal. O sea, en vez de sacar los valores críticos de la t-student o los p-valores calculados debajo de la t-student, los calculamos a los t-críticos o a los p-valores debajo de la normal estándar. Y listo, ¿sí? Todo lo que vimos es válido,
todos los test F, los test T y los intervalos de confianza son válidos siempre y cuando el tamaño muestral sea lo suficientemente grande para que esta convergencia a la normalidad se cumpla. Bueno, entonces, además acá les aclara, dado que la distribución T-student se aproxima a la normal para grados de libertad, es decir, para tamaños muestrales grandes, podemos escribir que también la estandarización del beta MCO, si el coeficiente, el beta MCO estandarizado, tiende asintóticamente también a una T-student con estos grados de libertad. Obviamente cuando n tiende a infinito, ¿no? Esto ya es asintótico. Pero ustedes saben que cuando n tiende a infinito, la distribución T converge a la normal, estándar. ¿Sí? O sea que da igual. En el fondo, cuando un tamaño muestral es muy, muy grande, digamos 500, 1000 de tamaño muestral, da igual usar la normal o la T-student, ¿no? El stata les tira siempre la T-student, pero es lo mismo. O sea, con un tamaño muestral 10.000, bueno, o con la EPH, que son miles, el stata les tira el estadístico T, pero sepan que básicamente es la normal. O funciona porque converge a la normal y por teoría asintótica. Bueno, es lo que les dice acá, ¿no? Y que seguimos suponiendo homoceasticidad. ¿Para qué? Para calcular este error estándar. Igual, esto no importa. La homoceasticidad para lo único que sirve no es para la normalidad asintótica ni nada, sino es para estimar bien, para aplicar la formulita del error estándar que vimos. Cuando no se cumpla, aplicamos simplemente otra fórmula del error estándar y listo, solucionado el problema. ¿Sí? Seguimos aplicando toda esta teoría asintótica o diferencia en muestras grandes. Bueno, luego les habla del error estándar asintótico. Bueno, esto es, para hacerla rápido, esto es simplemente aplicarle raíz cuadrada a la varianza de MCO. ¿Sí? O sea, a esta varianza que tenían acá, sigma cuadrado sobre a cuadrado j, que es la formulita de la varianza, le aplican raíz cuadrada y acá tienen bien explícita la fórmula. Ven que este denominador que está acá, STCJ por 1 menos R cuadrado J, es este término AJ, A cuadrado J. ¿Sí? Es el término, que se puede escribir como la suma de residuos al cuadrado. Bueno, dividido en n-1, ¿sí? Que es el promedio. Porque acuérdense que esta es la parte no explicada, dijo, bueno, esto es capítulo 3, ¿no? Poner esto es lo mismo que poner la suma total por 1 menos r. Esta es la parte no explicada de xj por las demás x, multiplicada por la variabilidad total de xj, que es exactamente esto, ¿no? La suma directamente de la variabilidad no explicada de xj, digamos que no es explicada por los otros regresores. Bueno, el repaso del capítulo 3. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Y fíjense que acá les dice que este error estándar se puede escribir de esta manera. Ustedes pueden reordenar todo esto. Acuérdense que n está acá bueno, esta es una sumatoria de n valores, ¿sí? Y el n también está en el error estándar. Bueno, acá está sumatoria de n valores sobre n, o sea que y acá sumatoria de n, es decir, que se puede expresar esto para que todo esto quede igual a una constante c, ¿sí? Dividido raíz de n. Entonces, esto es para apreciar que los errores estándar disminuyen a una tasa proporcional a la inversa de raíz de n, o sea, 1 sobre raíz de n. Por eso acá lo multiplicábamos por raíz de n, ¿sí? Que es la tasa, o sea, el beta j converge a 1 sobre raíz de n. Entonces, para cancelar esa tasa de convergencia 0, esa tasa de convergencia a beta j, y para que su distribución muestral no colapse en beta j y no sea normal, se la compensa con raíz de n acá. Se la multiplica. Pues dijimos, si beta j MCO converge a beta j a la velocidad 1 sobre raíz de n, entonces tengo que multiplicar por raíz de n para que se simplifique, se cancele. Bueno, y acá es una forma de verlo, digamos. Ustedes pueden chequear, vean cómo reordenar esto para que te quede algo así. Fíjense en la formulita sobre todo de CTCJ y estos valores.
Bien, acá luego para terminar esta partecita aclarar que estas varianzas, esta varianza y su desvío y su raíz cuadrada, que es el error estándar, varianza estimada de MCO, se llaman varianzas asintóticas, ¿sí? Pero básicamente es porque, no porque cambie la fórmula, es la misma fórmula que para la varianza en muestras chicas, no en teoría asintótica. Pero se llama varianza asintótica porque representa la variabilidad del beta J, ¿sí? Dentro de una distribución muestral que es válida asintóticamente, ¿sí? Esta varianza esta varianza que está acá, es justamente esta varianza que está acá arriba, que es de la normal, ¿sí? Esta normal solamente es válida con esa varianza asintóticamente, ¿sí? Por eso se llaman varianzas asintóticas, no porque tengan una fórmula distinta de calcularla a las varianzas no asintóticas o las varianzas que vimos en el capítulo 4, que era para muestras chicas, para cualquier tamaño muestral. O sea, si bien es la misma fórmula, en este contexto asintótico esa fórmula es válida solo cuando esta aproximación asintótica se cumple. Por eso se llama varianza asintótica, es la fórmula que vale. Vamos a decir que esta aproximación asintótica más medianamente se cumple hasta o sea, las muestras repetidas, en muestras repetidas o la distribución muestral, digamos, del beta JMCO es más o menos o converge aproximadamente asintóticamente a una normal cero y esa varianza asintótica, ¿sí? Bueno, ojo, ¿qué pasa acá si acá eliminan la raíz de n y eliminan el beta j? No hay ningún problema, porque beta j converge hacia el verdadero valor, o sea, converge hacia el beta j, o sea que esto va a ser normal con media beta j, ¿sí? Y esta varianza. Perdón, no eliminan el raíz de n, tiene que seguir raíz de n porque si no la varianza tiende a cero. Para que no tienda a cero, tiene que ser por raíz de n, sería raíz de n por beta j solo. Esto sería normal, pero no media cero, sino media beta j, ¿sí? O sea, simplemente acá le sacan la resta por esta constante, entonces aparecería acá en vez de cero el beta j y listo. Pero es lo mismo. Bueno, eso es una aclaración por qué le llaman varianzas o errores estándar asintóticos a esto, ¿sí? No porque cambie la fórmula, sino como les dije, porque es válido cuando se cumple la convergencia asintótica. Bueno, por eso me refería a esto, ¿no? Que acá les dice errores estándar asintóticos, para que entiendan por qué esa palabra. Bueno, y por último, la eficiencia asintótica. Bueno, esto es simplemente teórico, pero ¿por qué MCO es asintóticamente eficiente? Porque si el MCO tiene menor varianza asintótica también que otros estimadores, ¿sí? O sea, siempre y cuando se cumplan los supuestos de Gauss-Markov. Fíjense que acá dice, existen otros estimadores consistentes además de MCO. Sin embargo, bajo los supuestos de Gauss-Markov, los 5 primeros supuestos, los estimadores MCO poseen menor varianza asintótica, ¿sí? O sea, todos los estimadores tienen su teoría asintótica, otros que no son MCO o variantes de MCO que no vimos, como los mínimos cuadrados ponderados. Bueno, no los ordinarios. Bueno, todos esos son consistentes, tienen varianzas asintóticas, pero si se cumplen los supuestos de Gauss, MCO, mínimos cuadrados ordinarios, tienen la menor varianza. Además de ser consistentes, son eficientes asintóticamente, o sea, los de menor varianza. Bueno, y por último les dice que es importante recordar que sin el supuesto de homocedasticidad, los MCO no son los más eficientes. Claro, por eso acá les recalca bajo los supuestos de Markov. Cuando no haya homocedasticidad, mínimos cuadrados ordinarios, aunque yo corrija el error estándar, que sea válido, ya no va a ser, va a haber otro estimador que es mínimos cuadrados ponderados o mínimos cuadrados generalizados, que va a corregir la heterocedasticidad y va a ser más eficiente que MCO, ¿sí? Por eso ya es otro mundo, otras comparaciones. Bueno, nos queda ver justamente eh, la normalidad asintótica, pero de MCO, ¿sí? No de la media muestral simple. Entonces vamos a hacer objetos vacíos para tamaños muestrales para beta 1 de 20, de 100,
y de 500. De 500 como poner la semilla en 333. Bueno, acá lo principal. Bien, entonces la población de la cual vamos a extraer los simétricos, o sea, bien distintos a normal, está generada en este código, ¿sí? Tenemos la población para los errores, que en este caso son f de Fisher. Pero en este caso, fíjense cómo va a ser distinto a la tarea esta previa que les había dicho. ¿Por qué? Porque acá vamos a crear una población de 20.000 valores de realizaciones de la f de Fisher que van a tener una distribución asimétrica. Fíjense esto. Luego hacemos un histograma de ese b corta punto pop, significa que es un error de la población de errores, son 20.000. Fíjense la distribución como es bien asimétrica, digamos, hacia un solo lado, hacia la derecha. Si nosotros generamos, como estaba acá en la tarea, que era una como esta, más, digamos, restándole, digamos, otra similar a esta, ven que hacíamos una menos la otra, similar a esta, pero sesgada hacia la izquierda, ¿sí? La resta se iba en general a cancelar, se iba a cancelar, no completamente, o sea que iba a quedar una distribución, pero bastante simétrica, posiblemente alrededor de cero. Entonces, acá de esta forma logramos que permanezca centrada en cero, en este caso no, acá todavía no está centrada en cero, pero que sea simétrica. Y lo que hacemos ahora es centrarla en cero. El segundo renglón fíjense que le llamo UPOV a VPOV menos la media de VPOV. Y me queda el error U, que ya está centrado en cero. Fíjense si hago el histograma, si hacemos el histograma de UPOV, me queda la misma distribución muy parecida, básicamente es la misma, nada más que centrada en cero. ¿Ven? Cero está en el medio. Y acá vemos que tengo una cola bastante larga de valores hacia la derecha de cero y una parte corta a la izquierda, pero con mucha densidad. Entonces, esto es bastante diferente a la normal, lo cual va a meter mucho error a la normalidad asintótica si la muestra no es lo suficientemente grande, ¿sí? Entonces, generado esto, podemos hacer el bucle. En el bucle, lo que voy a hacer es simplemente generar modelos con 20 datos, con 100 datos y con 500 datos del mismo modelo, el mismo DG. Genero exactamente el mismo DGP, pero con muestras cada vez. Y guardo los betas 1 estimados, el efecto, digamos, de X. Bueno, además hago un DGP que tenga un X1, un X2 que dependa de X1, o sea, le metemos una correlación, digamos, entre X1 y X2, ¿sí? Con errores uniformes, eso no tiene nada que ver. No importa que sea un error uniforme, lo que importa es cómo se distribuye a U. Y U, fíjense que es un sample de UPOV, es decir, que es un error f de Fisher porque viene de una f de Fisher con media cero, ¿sí? Obviamente, cada realización de estos U no va a tener media cero. Eso siempre es no cumple nunca exactamente las propiedades de la población. De ahí viene el error muestral. Si cumpliría, el error U en nuestro caso, si cumpliría exactamente la propiedad poblacional de que sea media cero y su correlación cero con las X, entonces no habría error muestral. O sea, estimaríamos con mucha precisión los estimadores, ¿sí? Los parámetros poblacionales. Entonces, hacemos el bucle, fíjense que luego, bueno, y esta es una media, un beta 0 igual a 10, un beta 1 igual a 1 y un beta 2 igual a 3. O sea que lo que vamos a guardar es la estimación del beta 1. Podrían guardar la estimación del beta 2 si quieren. Lo mismo, para ver si se distribuye asintóticamente normal, ¿no? O sea, si aumentando el tamaño muestral estándar, digamos. Bueno,
lo hacemos para beta 1 y guardamos su error estándar. ¿Por qué su error estándar? En cada caso porque queremos luego estandarizar beta estimado a beta 1 estandarizado. La forma estandarizada se distribuye normal estándar. Bien, terminó el bucle. Entonces tenemos, le llamo T porque es la estandarización T, podría ser Z, porque es lo mismo, pero quizá poniéndole Z para que recuerden que es la estándar normal estándar a donde converge. Igual la T también converge a la normal, así que bueno. Pero bueno, le llamamos T porque también usamos estadísticos T, qué sé yo, da lo mismo. Pero es estandarizar cada beta 1 con cambiando el tamaño muestral con los respectivos errores de estándar, ¿sí? Para los 3 tamaños muestrales considerados. Bueno, tenemos los estadísticos T, así que es un bucle de 1000, o sea que tenemos 1000 estadísticos o betas 1 estimados. Así que podemos graficar. Primero gráfico de vuelta, la distribución teórica, que es la normal estándar, la que deberían seguir. Y luego le voy superponiendo la densidad para los estadísticos T con un tamaño muestral n igual a 20. Fíjense que el histograma suavizado, si bien, fíjense lo fuerte que es el resultado, que esto ya converge bastante, ¿no? Pero de vuelta, tengo acá leves errores en las colas, ¿está? Ese sería lo que me puede influenciar después en el armado, en hacer inferencia estadística. Con un t igual a 100 ya estoy mejor. Ven que esos errores se vuelven menos sistemáticos. Perdón, voy a correr de vuelta. Lo importante es que los errores también sean sistemáticos. Ven que acá en las colas estoy siempre la línea azul por encima de la negra. Acá también, ¿sí? En cambio, y acá siempre por debajo. Acá siempre por encima. En cambio, cuando voy agregando otros con tamaños muestrales más grandes, ya acá en las colas la sigue muy bien. Y está un poco a veces arriba, un poquitito por debajo y así. Es más variable el error. Y acá sube bastante bien. Y ya con 500 datos, de vuelta. La verde. Esto quizá lo pueden ver que hacen un plot aparte. Yo, porque antes utilizaba no el RStudio, sino el R común, que me daba un gráfico así como este, más grande. ¿Está? Acá vemos que como la línea roja y la línea verde ajustan mejor que la azul. Y la línea verde incluso mejor que la roja, ¿ven? La línea verde sigue, toda esta parte de la cola sobre todo, sigue muy bien a la línea azul, a la línea negra, ¿sí? Bastante cerca y sin error, entonces se va aproximando más. Igualmente vemos que todavía en este contexto la aproximación normal es buena, incluso con un tamaño muestral de 20. Lo que pasa que recuerden siempre que estos DGPs tienen dos variables X. O sea, son regresiones con dos regresores. En la práctica normalmente qué sé yo, normalmente como mínimo van a usar 4, son acotadas que no tienen más de 3, 4 variables. Pero lo normal es hacer con muchas variables. Con FH, por ejemplo, pueden hacer regresiones con 30, 40 variables. Obviamente en ese contexto puede tener mucha más influencia eh, en esos DGP o no, quizás, ¿no? El tema del error. Porque acuérdense que este error es lo que queda después de la regresión. Si la regresión explica mucho, el error que queda puede ser chiquito y puede ser bastante normal. Ahora, si los regresores que tienen explican muy poco de la variable y lo que queda del error es muy asimétrico, entonces van a tener eh, peor convergencia, ¿sí? O sea, eso pueden jugar siempre. Si los residuos, los errores que le queda después de la regresión, se desvían mucho de la normalidad, puede ser que tengan algún problema. Fíjense, acá me quedó generada última muestra de valores de esta variable i.
O sea, de este tamaño muestral. Por ejemplo, vamos al tamaño muestral de 20. El último bucle hizo una LM que está acá. Y ver qué me sale, el LM solo. Ese LM solo me da esto, ¿no? Una estimación de 1,34 en vez de 1 y 3,36 en vez de 3 y 8,49 en vez de 10. Es la estimación contra el 20 de la última muestra generada en el bucle. Bueno, por ejemplo, un SAM, esto mismo, yo le voy a rescatar lo que es el residuals. Creo que se podía rescatar eh, del LM directamente o del summary, a ver. Acá está. Bueno, fíjense lo que es este histograma de residuos. Fíjense, bastante feo. Esto no parece bien una normal. Igualmente, con un tamaño muestral de 20, vemos la simetría, ¿no? Todavía de la variable i. Un tamaño muestral de 20 no se nota muy bien. Si lo hacemos pero el LM para tamaño muestral 500, ¿sí? Vamos a copiar este. En los residuals, el histograma, pero con el LM de los datos con 500 observaciones. ¿Ven? Ahí están. Estos son los residuos con la última muestra de tamaño 500. ¿Sí? Fíjense que los residuos también siguen siendo asimétricos, muy asimétricos. Aún así, con tamaño muestral 500, ustedes con una sola muestra ven esto y dicen, uy, esto no cumple con la normalidad. ¿Será suficiente la teoría asintótica? Bueno, ya vimos que incluso con 20 anda bastante bien en este modelo. Con 100 ya anda bien y con 500 también. Anda bien muy bien la aproximación a la normal estándar, ¿sí? O sea que no se tienen que asustar a eso, por ver estas cosas. Ven cómo el teorema trabaja bastante bien. Eso es lo bueno del R, porque uno dice, bueno, antes yo leía el tiro y decían n tendiendo a infinito, y yo pensaba que hacían 1000 datos para que esto converja, y no. Con bastante pocos datos, 50, ya tengo bastante buena aproximación y puedo hacer intervalos de confianza creíbles, y etcétera, ¿sí? Está bueno el R en ese sentido, en que pueden simular cosas parecidas a sus datos que tienen. ¿Se acuerdan lo que hicimos en el preparcial? Simular, por ejemplo, un DGP en el R similar al que sacaron en Stata. Bueno, eso es básicamente lo que pueden hacer siempre para evaluar estas cosas. A ver, le pongo un error así que se distribuya, un residuo que se distribuye, un error que me quede un residuo como se distribuye en mi aplicación. Y hago muchas muestras y veo si converge con mi tamaño muestral asintóticamente la normalidad. Supuestos que yo de otra forma no pongo su aplicación en R y simulándola con errores parecidos a los que tienen ustedes en su aplicación. Si son así, construir errores de muchas formas para replicar lo que tienen en sus datos de la realidad, digamos. Así que está bueno, en ese sentido sirve el R además de la didáctica. Bueno, ya está. Habíamos llegado a hacer este plot, el final. Así con esto terminamos la parte de teoría asintótica, ¿sí? de estimadores MCO. Lo importante es eso, que recuerden que la teoría asintótica permite seguir haciendo todos los procedimientos tal cual lo veníamos haciendo con la test-Student, porque la test-Student de cualquier manera converge a la normal, así que con un tamaño muestral, digamos, de 100 o 120 para arriba, ya esa convergencia de la test-Student a la normal se da, así que con muestras más o menos grandes no tenemos que recaer tanto en el supuesto de normalidad, ¿sí? Además, si vemos que la normalidad no se cumple, pero se cumple por lo menos la variable simétrica o más o menos simétrica, sabemos que va a converger más rápido a la normal estándar, ¿sí? Porque vimos que incluso con situaciones de mucha simetría, el teorema límite central trabaja bastante bien y nos da una buena convergencia. Bueno, entonces lo dejamos aquí hasta el próximo video.